tipos personales, personajes que con su carácter y su comportamiento de alguna manera tipificaron a Cristo. Estamos viendo eso, ese es el tema que estamos viendo. Hasta el día de hoy hemos visto solamente a Adán y hace 8 días atrás vimos a Abel. Hoy el tema que nos va a interesar, que vamos a abordar el día de hoy y del cual se va a desprender la enseñanza, es Noé. ¿En qué aspectos de la vida de Noé podemos ver a Cristo? Ahora, quiero recordarles algo con los tipos. Nosotros no podemos exagerar de esta figura en las escrituras. Y cuando hablo de exagerar, es que no podemos forzar a que todo aspecto en la vida del personaje que estudiemos refleje a Cristo. Porque como ustedes se darán cuenta, tanto Adán como Noé, como Abel, como más adelante lo vamos a ver en David, en Jacob, en cada uno de estos personajes, se van a dar cuenta ustedes que muchos aspectos de ellos, la Biblia, a mí me encanta cómo la Biblia moja su pluma en la realidad y muestra que somos seres que todavía tenemos un remanente de pecado y la Biblia no le esconde el pecado ni los errores a los personajes bíblicos, ni a los patriarcas, ni a cada uno de estos personajes tan importantes. Entonces nosotros no podemos abusar del método de la tipología y pensar que cada aspecto de la vida de estos personajes que vamos a estudiar reflejan a Cristo. Nos estaríamos equivocando. De hecho, la misma escritura nos deja ver en qué aspectos estos personajes tipificaban o eran el tipo del antitipo que por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, haciendo esa salvedad, quería que lo tuviéramos como en cuenta, ¿ok? Noé es hijo de Lamec, es descendiente de Set. Recuerden que hubo dos descendencias importantes en Adán que fueron Caín y Abel. Lastimosamente, a Abel lo mata Caín y Caín, la descendencia de Caín es una descendencia que no busca a Dios, que se apartan de Dios. Dice la escritura que nuevamente se le nace otro hijo que es Set, a Adán y a Eva, y desde que nace Set, nuevamente los hombres empezaron a buscar a Dios. Entonces es muy importante entender que Noé es descendiente de Set, de la descendencia de los que buscaban a Dios. Su nombre hebreo, Noah, significa consolador o descanso. Y de hecho, cuando el padre lo nombra de esa manera y le pone Noé, él le pone Noé y dice, este nos hará descansar o nos aliviará. O sea, los tiempos que estaban viviendo en esas primeras décadas, en esas primeras generaciones de la creación, no fueron fáciles porque de manera muy temprana el hombre se separa de Dios. Y entonces no es fácil, o sea, el tiempo que se está viviendo. Y la expectativa que tiene el papá de Noé, Lamec, es que ese hijo va a traerles descanso. De hecho, este es un punto interesante. Hace 8 días atrás, Henry preguntaba sobre los nombres y que si los nombres solamente estaban apuntando a una característica en el momento de nacer el niño o una característica que se veía allí. Pues si nos damos cuenta, este nombre es un nombre que no habla tanto de las circunstancias en las que nace Noé, sino de lo que se espera de Noé. Es un nombre profético. Está diciendo, este nos dará descanso. Entonces, es maravilloso. Es así que sobre la base de las palabras de Lamec que tenemos en Génesis 5, del 28 al 29, el nombre de Noé significa para él a la vez reposo y consolación. Y eso está directamente apuntando a Dios, un descanso que va a venir producto de que Dios haga algo. Ahora, aquí yo quiero hacer un alto en el camino. A mí me gustaría contextualizarlos a ustedes un poco con respecto a lo que está sucediendo. Uno a veces asume que la gente conoce lo del diluvio universal, porque siempre que hablamos de Noé tenemos que obligatoriamente hablar del diluvio universal. Pues quiero contarles, lastimosamente, como les cuento, hay dos descendencias, la descendencia de Caín y la descendencia de Set, que es el hijo que aún vive y a través de los cuales los hombres empiezan a buscar a Dios. Pero lamentablemente dice la escritura que los hijos de Dios, que son la descendencia de Set, se empiezan a fijar en las hijas de los hombres, que son la descendencia de Caín, y se relacionan, empiezan a tener familias.
Entonces es la primera vez que la escritura nos muestra yugo desigual. Es la primera vez que la Biblia nos muestra cómo se contamina la descendencia que buscaba a Dios. Dios no ve con agrado esto que sucede. Y el Señor por eso declara un juicio sobre la humanidad. Ahora, un juicio que muchos tachan como una situación donde solo se ve la ira de Dios, donde solo se ve ese Dios que está completamente enojado por el pecado del hombre, y muchos han visto el diluvio universal como un genocidio. Pues eso sería cierto si las escrituras giraran en torno al ser humano. Pues que las escrituras no giran en torno al ser humano, las escrituras giran en torno de Dios. Y el hombre ha pecado gravemente contra Dios. Y lamentablemente, la mitad del sector de la humanidad dejó de buscar a Dios. O sea, estamos hablando de que es algo gravísimo lo que sucedió en tiempos del diluvio universal. A veces uno no lo ve como contextualizándolo al día de hoy. Pues estamos hablando de que solamente porque una descendencia buscar a Dios y otra descendencia no buscar a Dios, estamos hablando de que un 50% de la humanidad era atea. Eso ni siquiera lo estamos viendo al día de hoy. Al día de hoy, lo más que ha crecido el ateísmo es un 25-28% en todo el mundo. Entonces estamos hablando de una situación ya crítica en los primeros años de la creación, de la creación del hombre y de la multiplicación y todo esto. Entonces es poderosamente rudo y desastroso lo que está sucediendo. El 50% de la humanidad ha desertado de Dios. Pero lastimosamente, de esas dos descendencias, la que busca a Dios cae en algo que no agrada a Dios, que es emparentarse con los incrédulos. Eso se llama más adelante, va a hablar de eso el apóstol Pablo, llamándolo yugo desigual. Y ahí sí que esto terminó de desagradarle a Dios. ¿Qué pasó finalmente? Pues finalmente es que todo el mundo dejó de buscar a Dios. Ahora, la escritura nos enseña que Dios en todo tiempo se ha reservado un remanente escogido por gracia. Es decir, un pequeño grupo de personas que así todo el mundo se vaya detrás del mundo, así todo el mundo se vaya detrás del pecado y de la maldad, el Señor ha prometido que Él siempre levantará un pequeño remanente escogido por gracia que no doblará su rodilla ante dioses extraños y no perderá su fe. Podemos hablar de que ese pequeño remanente son las 8 personas que se van a salvar en el arca. Ahora, el resultado de esas 8 personas que se salvan en el arca es de que la familia de Noé guardó la fe. Lamec guardaba la esperanza de que Noé fuera el que los salvara de ese tiempo tan difícil que estaban viviendo. Es que si estamos hablando de que todo el mundo se desenfrenó y está viviendo en delitos y pecados y está haciendo lo que le parece su corazón, debió ser un mundo terrible. Cuando las personas hacen las películas de Noé, cuando en Hollywood o personas se esfuerzan para hacer las películas de Noé, muestran la generación de Noé como una generación muy oscura. Y es así, porque fue un tiempo muy difícil, donde la gente vivía para sí misma. Pero lo interesante del asunto es de dónde se generan expectativas en la MEC para ponerle ese nombre a Noé. Pues déjenme decirles que Dios se manifestó muchos años atrás, antes de que naciera Noé, hablando de que iba a venir un juicio. El libro de Judas habla acerca de un hombre llamado Enoch. Y nombra y dice que Enoch muy bien dijo que él había visto venir a Dios con su santa decena de millares para traer un juicio. Y eso quiere decir que Enoch, aquel que dice la escritura que es el séptimo desde Adán, Enoch conoció el juicio de Dios, conoció que Dios iba a traer un juicio. La palabra dice precisamente en Génesis capítulo 5, hablando de Enoch, dice que él vivió 65 años como le pareció, pero a los 65 años él tiene a Matusalén, y al tener a Matusalén, de alguna manera él empieza a caminar con Dios. Y dice que desde que empezó a caminar con Dios, hasta que el Señor lo lleva con él al cielo, pasaron 300 años. 300 años donde Enoch agradó completamente a Dios. Ahora, Matusalén es el hijo que le nace a Enoch. Y Matusalén es un hombre que tiene una señal que la mayoría de nosotros conoce, y es que Matusalén vivió
Él fue el hombre que más vivió sobre la faz de la tierra. Matusalén vivió 969 años, o sea, es casi un milenio lo que vivió Matusalén. Y la Biblia no deja eso registrado porque sí. O sea, la Biblia no deja esas cosas así porque sí. Y yo quiero tocar una cita que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla a quienes les escribe su carta y les dice, Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese texto es maravilloso. Y es maravilloso si lo unimos al texto anterior. Y el texto anterior de este pasaje dice, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que si unimos esto de que Dios es paciente y está esperando que todo el mundo se arrepienta, les aseguro que si Él anuncia un juicio, Él espera que al anunciar ese juicio, la gente caiga en cuenta. Es lo que pasó, por ejemplo, en Nínive. En Nínive, el Señor manda a Jonás, y Jonás a regañadientes va y no dice nada esperanzador. Se para y dice que camino de un día, él sencillamente anunciaba, de aquí a 40 días el Señor vendrá y traerá un juicio. Él sencillamente desató un juicio. Y la respuesta ante esa palabra que tenía Jonás fue que todo el mundo se arrepintió, que todo el mundo se volvió a Dios, de que todo el mundo cayó de rodillas pidiéndole perdón al Dios del que hablaba Jonás, que anunciaba un juicio en 40 días. Pues tanto fue así que el Señor retiró su juicio en Nínive en ese momento. Lo mismo debe haber pasado y debe haber sucedido con la humanidad. El Señor le anuncia a Enoc que vendrá y traerá un juicio. Y durante los 300 años que vive Enoc, que les aseguro que si él caminó con Dios, él también de alguna manera le debe haber predicado a otros acerca de esto, nada sucedió. Y nace Matusalén precisamente a los 65 años de Enoc, y obviamente a los 300 años Enoc es llevado al cielo. Pero más adelante sigue viviendo Matusalén, y se cree que cuando Matusalén muere es cuando Noé entra en el arca, Dios cierra la puerta y se viene el diluvio. O sea que a partir de cuando el Señor le anunció a Enoc que venía un juicio, hasta que Noé entra en el arca, pasaron 969 años. Es por esa razón que Matusalén es un hombre que vivió tanto. O sea, Matusalén no tiene tantos años para aparecer en el libro Guinness Record. No. Matusalén tiene tantos años porque es una señal que muestra algo acerca del carácter de Dios. Y lo que muestra acerca del carácter de Dios es que el Señor iba a traer un juicio sobre la humanidad. Pero el Señor también es paciente para traer sus juicios. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero lo interesante es que el pasaje original en el hebreo de ese texto, lento para la ira, significa Dios es largo de narices, como hablando como en una especie de dragón del cual despide de su nariz fuego. Dice, Dios es largo de narices, como es tan largo de narices que su fuego se demora en salir, su ira, su juicio se demora en salir. Él es lento para la ira. Pues le tomó 969 años a Dios cumplir su juicio. ¿Y qué es lo extremadamente triste en esta situación? Que en 969 años muy pocas personas se volvieron a Dios en arrepentimiento. De hecho, se le aparece Dios a Noé y le va a decir que construya el arca. Y la construcción del arca se va a demorar 120 años. Desde que el Señor le anuncia a Noé el diluvio hasta que venga el diluvio van a pasar 120 años. Esos últimos 120 años de la vida de Matusalén, que son 969 años, con todo su corazón, Noé no solo va a estar construyendo el arca, sino que va a estar predicando. Noé diciendo que él fue pregonero de justicia, es decir, que él predicó el evangelio de aquella época. ¿Quieres salvarte? Entra en el arca. ¿Quieres salvarte? Entra en el arca. ¿Quieres salvarte? Entra en el arca. Vamos a ver, la triste historia es de que solamente 8 personas
En tanto tiempo, 120 años de predicación. Y muy pocas personas, es decir, el papá de Noé y cada uno de los descendientes desde Enoc, pasando por Matusalén y todos ellos, fueron ese pequeño remanente que Dios escogió por gracia para salvarse, que creyeron y depositaron su fe en el plan de salvación de Dios. Esta pequeña introducción era importante para poderlos ubicar en el momento en que van a suceder las cosas. Noé se nos presenta como otra prefigura personal de Cristo. Las similitudes existentes entre Noé y el Mesías son muy notables. He aquí algunos de los matices tipológicos más sobresalientes. Rasgos tipológicos en relación de Noé y Cristo. Noé, como ya se ha dicho, significa descanso. Y por su parte, Cristo invita a los hombres a ir a Él a descansar. Mateo 11:28 dice eso. Que los que estén trabajados y cargados vengan a Él, que Él los hará descansar. Noé halló aceptación delante de Dios, según Génesis 6:8. Cristo recibió por parte de Dios su aprobación en Lucas 3:22. Noé fue un hombre justo, del hebreo sadik, entre sus contemporáneos. Y el término justo debemos comprender algo, y es que yo no me cansaré de explicarles a ustedes, no es que Noé se haya podido ser obediente y los demás no. No es que Noé haya hecho lo que los demás no podían y lo logró porque él sí tenía una capacidad interna innata. No. Si Noé era justo, fue porque al hallar gracia, Dios no solamente con esa gracia, valga la redundancia, no solamente le da esa gracia, sino que también con esa gracia le da la fe. La fe para construir un arca y la fe para vivir una vida completamente distinta a los demás. Entonces, él es justo producto de que el Señor lo escogió por gracia. Cuando Dios actúa en el corazón de Noé, Noé ya es distinto, vive distinto, actúa distinto, habla distinto, ve su tiempo distinto, pero es porque en primera instancia Dios actuó en su vida. Si Dios no hubiese actuado en su vida, él sería como los demás. Por su parte, Cristo era el hombre justo por excelencia, la mayor expresión de santidad y de justicia, y como tal fue crucificado. Jesús, ¿por qué se pudo presentar como un sacrificio perfecto? Porque en él no hubo injusticia, porque en él no hubo pecado. Si Jesús no hubiese sido impecable, él no se hubiera podido presentar como sacrificio nuestro, en favor nuestro. ¿Por qué razón? Porque hubiese sido un sacrificio imperfecto. Pero él es justo, significa que todas sus obras fueron buenas, fueron perfectas en gran manera. Y tenemos muchos textos que corroboran esto: Isaías 53:9, Lucas 23, Hechos 3, Primera de Pedro 3, Primera de Juan 2 y también el capítulo 3. Noé fue íntegro, que también significa perfecto y que no perdió nunca sus cabales, en el sentido humano hablándolo. Cristo era perfecto en el sentido divino, mientras que Noé era perfecto y cabal en el sentido humano, o sea, era un buen representante de creyente de Dios. Cristo era perfecto en el sentido divino. Noé, por tanto, no se contaminó del pecado de su época. Es por eso que es llamado justo y por eso es que es llamado íntegro. Su caminar de alguna manera por esa razón fue perfecto, porque él no se contaminó. Ahora, ¿por qué no se contaminó? Vuelvo y se lo repito, porque Dios está actuando al interior de su vida. Cristo nació exento humanamente de todo pecado. Como Noé, que no se contaminó del pecado de su época, también puede ser un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nació exento humanamente de pecado. ¿Y eso qué significa? Que Jesús no heredó el pecado original, no heredó el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque su padre, escúchenme bien, no era un hombre, su padre es Dios. Noé caminó con Dios. Su obediencia, su justicia, esa gracia que impactó su vida, que trajo también fe, lo llevó a caminar con Dios. Por lo tanto,
Es un paralelo de Cristo porque Cristo anduvo con Dios. Cristo es la mayor manifestación de comunión con Dios que puede haber. Cristo andó en su juventud, en su ministerio. De hecho, Jesús siendo Dios, todo el tiempo lo vemos orándole a su Padre y teniendo comunión con él. De hecho, uno de los momentos más difíciles para el Señor es la cruz del Calvario, porque al representarnos, Él tiene que estar apartado del Padre, tiene que sentir la ira de Dios sobre Él y va a ser relacionado con el pecado. Y todo esto traía como consecuencia que estuviera lejos de su Padre. Y eso era lo que tanto temía y lo que tanto sufrió el Señor en la cruz del Calvario, porque Él nunca, ni en la eternidad pasada, ni en la eternidad futura, estuvo ni estará separado del Padre. Cristo anda perfectamente con el Padre. Noé fue salvo por gracia mediante la fe. Noé no se salvó de una manera distinta a los creyentes del Nuevo Testamento y a los creyentes que vienen después de la iglesia primitiva, no. Todos los creyentes en la Escritura se salvan de la misma manera. Uno dice, fue salvo por la gracia mediante la fe. Todo lo que estamos viendo en el arca, todo lo que estamos viendo, esa arca, podemos hablar, en este momento estamos hablando de tipologías personales, pero si hablamos de objetos, esa arca es un tipo de Cristo. El arca es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un juicio y lo único que salva a las personas de ese juicio es esa arca. Una arca que paradójicamente está calafateada con brea, es decir, cubierta con brea. Y el mismo término calafatear o cubrir es el mismo término que se usa cuando tomaban el vellón o cuando tomaban el hisopo, lo mojaban con la sangre del cordero y lo esparcían sobre las personas que iban a hacer, que estaban ofreciendo el sacrificio. Entonces el arca de Noé se convierte en un tipo, en un objeto que tipifica también al mismo Señor Jesús. Entonces, el mismo Noé se salva como nos salvamos todos los creyentes al día de hoy. El Señor se manifiesta con gracia en su vida y esa gracia trae fe. Y cuando el Señor le habla a Noé, Noé no duda nada de lo que le está hablando Dios. Lo único extraordinario que vemos aquí, obviamente diferente a nosotros, es que Noé oye audiblemente al Señor. Escucha la estrategia que tiene el Señor y él tiene fe para seguirla. De la misma manera, Abraham, vamos a verlo más adelante, se salvó. Dios le muestra la manera en que él va a realizar su plan y su propósito, y a pesar de que era sobrenatural lo que le estaba diciendo Dios, Abraham le cree. Es el caso de Noé. Noé le cree al Señor y es salvo por medio de esa fe que el mismo Señor le otorga. Por esa razón él es justificado delante de Dios y es liberado finalmente del juicio final. Y cuando hablo del juicio final, hablo del juicio que acabó casi con toda la humanidad. Solo quedaron 8 personas. Por su parte, Cristo nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe, somos justificados delante de Dios y somos librados del juicio. Entonces acá estamos viendo un paralelo maravilloso entre lo que anuncia Noé con su vida y lo que el Señor Jesucristo nos dice acerca del Evangelio. Noé fue advertido por Dios del castigo que vendría sobre el mundo de su tiempo, mientras que Cristo advirtió al mundo del juicio venidero. Y esto es bien importante. Esto es bien importante. Nosotros a veces estamos acostumbrados a leer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Pero a veces nos perdemos de vista el verso 18 y el verso 19, y estos versos son confrontantes. Porque estos versos dicen, el que cree en el Hijo no será condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces a veces nos quedamos como con la parte romántica de los textos, pero no los leemos completos ni en su contexto. Y la palabra de Dios dice que si una persona no deposita su confianza en el Señor Jesús, está bajo el juicio de Dios, está bajo la ira de Dios, que fue precisamente lo que hizo el Señor. Él, como sustituto, pero también como mediador entre Dios y nosotros, Dios, si nos viera directamente, su ira caería sobre nosotros y nos consumiría. Pero entre esa relación maravillosa que tiene el creyente con el Padre, hay un mediador, y ese mediador es Cristo. Y ese mediador soportó la ira de Dios, y por eso podemos tener relación con el Padre. Porque todo lo malo nuestro quedó en Cristo, mas todo lo perfecto en Cristo
está en nosotros. Y eso es lo que ve Dios el Padre. Entonces, esto es maravilloso. Entonces, así como Noé advirtió del castigo que vendría, y vuelvo y le repito, no fue que les advirtió y a la media hora llegó. Él advirtió del juicio que vendría durante 120 años. Eso fue lo que duró la construcción del arca. 120 años construyendo con una mano y con la otra sosteniendo la verdad de las palabras que le había dicho el Señor y reconviniendo a muchas personas para que cambiaran su estilo de vida y para que corrieran al arca. Así como al día de hoy predicamos para que la gente corra a Cristo. La gente dudó, la gente, ustedes saben que la fe salvífica es algo que solo produce Dios. La gente no le creyó. Un lugar que no estaba acostumbrado a la lluvia, no sé si ustedes sabían esto, pero hasta ese día, hasta el día que vino el diluvio universal, hasta ese día nunca había llovido en la tierra. La tierra se limpiaba era con un rocío que se levantaba en las madrugadas, pero nunca habían caído grandes concentraciones de agua desde el cielo. Ahora, la palabra de Dios dice que no solo llovió, sino que también se abrieron los grandes abismos de la tierra y de ellos emergió agua. O sea que no solamente fue el agua que cayó de los cielos, sino la que brotó de la tierra. Entonces, hay personas que uniendo estos acontecimientos y leyendo, porque es que la palabra de Dios dice que el monte más alto quedó cubierto 200 metros más arriba. El monte Everest mide 8.800 metros. 200 metros más arriba son 9.000 metros. Entonces imagínense una piscina de 9.000 metros. Hay gente que dice, ¿y los dinosaurios? Yo les digo, bueno, pues que hay dinosaurios hay de 200 metros. Y los dinosaurios son anfibios, no viven todo el tiempo en el agua. Ellos tienen que estar posando sus pies para poder salir también a tierra y respirar. El diluvio universal no duró 40 días. El diluvio universal llovió durante 40 días. Pero para que el agua bajara a su caudal duró un año. O sea que Noé duró en el arca un año, hasta que posó sobre los montes Ararat y ya se secó la tierra y ya pudieron salir. Entonces, todo esto estamos hablando de que nadie podía escapar de este juicio. Y esto es también algo que nos debe mostrar a nosotros y nos debe llenar de temor y de temblor, pero sobre todo también de confianza en el Señor, de que el juicio final que se aproxima es más categórico todavía que el diluvio. Porque estamos hablando de que el diluvio fue como un avistamiento de la ira de Dios. Pero es que en esta oportunidad, cuando el Señor traiga el juicio final, dice la Biblia que el mundo como lo conocemos será transformado. Y la transformación de ese mundo corruptible a un mundo incorruptible se producirá con un gran desastre. Lo que uno lee en Joel y lo que uno lee en Apocalipsis habla de astros cayendo. Habla hay un cantante que tiene una canción que me gusta mucho, que habla de la segunda venida de Cristo y él muy románticamente dice que el sol y la tierra se besarán. Pero es que lo que está hablando es lo que dice Joel, que la luna se convertirá en sangre, que el sol se caerá. O sea, una cosa terrible es lo que sucederá. ¿Y a qué punto quiero llegar? Al punto de que no habrá dónde correr. Uno a veces ve todas estas catástrofes que hay en nuestro país y la violencia y todo esto, y uno ve como el lugar más seguro su casa. Uno llega a su casa y ya estoy en la casa, ya estoy a salvo. Pues les digo algo, en el juicio de Dios no hay un lugar donde estemos a salvo si no estamos en Cristo, porque aún el suelo de nuestros propios pies se desaparecerá. Y mientras todo el mundo ve con terror la segunda venida de Cristo, el creyente lo verá con esperanza, porque el creyente será traspuesto y será llevado con el Señor en gloria. Mientras el mundo que no creyó sufre, el creyente es guardado del juicio. Entonces, Noé es instruido por Dios acerca de cómo podría escapar del diluvio. Y esto es bien importante porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo nos enseñará. Uno de las partes del ministerio del Espíritu Santo es que Él nos enseñará la Escritura. Y un creyente, al meditar en la Escritura, al escuchar un sermón, al estar en un curso de teología,
va a poder encontrar el camino correcto para ser salvo del juicio final. Ahora le comentaba a alguien ayer en el curso de teología sistemática que, que nosotros no debemos seguir al Señor por miedo a no estar en el juicio. No, uno no sigue a Dios de manera oportunista ni escapando del juicio final. Uno se da cuenta que la salvación es por gracia, uno no ha hecho definitivamente nada para ser salvo, todo lo hizo Cristo, y uno finalmente termina siguiendo a Jesús es por agradecimiento. Uno termina siguiendo a Dios y guardándose en santidad y viviendo una vida para Él, es por puro agradecimiento. O sea, el amor de Dios es tan grande que te eclipsa y tú dices, ya, no hay otra que vivir para Él. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí, Noé fue instruido por Dios acerca de cómo podría escapar del diluvio, pero es que él ama a Dios. Por su parte, Cristo nos dice cómo podemos escapar del juicio. Noé fue señalado anticipadamente por Dios para salvar al mundo de su época. Eso lo dice el Génesis 5:29, el 6:14 y aún el capítulo 8. Cristo, mientras tanto, fue designado desde la eternidad por Dios para salvar al mundo. Entonces, hay muchos aspectos que son muy parecidos entre Noé y Cristo, que si ustedes se dan cuenta, uno no fuerza la escritura para ver el paralelo. Noé proveyó salvación por medio de la obra decretada por Dios, mientras que Cristo proveyó salvación mediante la obra redentora proyectada por Dios. Cuando hablamos de que Noé proveyó salvación por medio de la obra decretada por Dios, es que Noé, al seguir las instrucciones del Señor, porque es que ustedes, si se dan cuenta, el Señor fue muy detallado. Le dio las medidas del arca, le dijo cómo iba a hacer los animales que iba a convocar, le dijo cómo iba a estar diseñada dentro del arca y un piso para cada cosa, un piso para los animales, un piso para los alimentos, un piso para los seres humanos. Y es maravilloso porque dentro de esa arca, aunque solo sobrevivieron 8 personas y todos los animales de todas las especies, eso fue suficiente para salir nuevamente y que el mundo refloreciera, germinara de la nada. O sea, y vuelvo y repito, hay mucha gente que ve el diluvio universal como un acto genocida de parte de Dios. Pero yo les digo una cosa, el Señor pudo haber acabado perfectamente con toda la creación ese día, y no lo hizo. Diseñó un plan para reservar a los animales y a partir de 8 personas volver a poblar la tierra. Nosotros debemos ver las dos caras de la moneda. Ahora, ¿por qué el Señor no destruye a toda la humanidad? Porque es que la cuestión es que uno de los aspectos en los cuales Noé para nada es tipo de Cristo, es que Noé sale del arca y al salir del arca él ofrece sacrificio al Señor, pero luego siembra una viña y se emborracha con la viña. Y sucede una situación re vergonzosa. Sus hijos entran, lo ven desnudo, uno de ellos no lo respeta y es donde viene la maldición de Cam. Y uno se da cuenta, hombre, ya uno dice, se acabó con el diluvio universal la descendencia de Caín, pero luego se levanta una descendencia como la de Cam, que es donde viene Canaán. Entonces, uno dice, entonces, ¿qué? Miren, tengamos en cuenta algo, el corazón del hombre está corrompido. Dentro del corazón del hombre hay maldad. No quiere decir que las 8 personas que se salvaron en el arca eran mejor que los millones que murieron. Sencillamente quiere decir que Dios tuvo misericordia de esas 8 personas. Eso es lo único que quiere decir. Que el Señor tuvo misericordia y no le dio lo que se merecían esas 8 personas por amor de su nombre. Y al ellas creer a la forma en que los iba a salvar, los salvó por gracia. Eso es todo. Pero ahí vemos la mano de Dios. Ahora uno dice, ¿por qué el Señor no acabó con toda la humanidad? ¿Por qué el Señor no acabó con el mundo que había hecho producto de ese pecado tan grave que cometió? Sencillo, Él le había hecho una promesa a la serpiente. Él le había dicho, de la mujer nacerá uno que te pise la cabeza. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él había prometido que de la mujer nacería uno que acabaría con la obra del pecado. Y Él no iba a acabar
con el mundo sin que esa promesa se cumpliera. Por eso no acabó con el mundo. Por eso fue que tuvo misericordia. La misericordia del Señor se extiende mucho más atrás del mismo diluvio universal. Cuando el Señor ve que Adán y Eva pecan, les promete que se va a levantar uno que va a acabar con la obra, con la mala obra que ellos han hecho. Y ese es Jesucristo. Por eso es que cuando Noé sale del arca, el Señor le promete y le dice con el arco iris, dice, yo no volveré a castigar el mundo con agua. Y hasta que se acabe el mundo, porque hay una promesa que algún día esto se va a acabar. No cesará ni el trigo, ni la cosecha, ni la siembra, ni el día, ni la noche. Al día de hoy nosotros entramos en colapso nervioso por el calentamiento global y que se va a acabar la comida y que todo va a ser desértico y que San Andrés va a desaparecer porque se están descongelando los polos. Entonces es falso. Y es falso, ¿por qué? Porque el Señor prometió a Noé que hasta que Él venga y sea Él el que acabe con el mundo como lo conocemos, no el ser humano y su mala administración, no cesará la siembra y la cosecha. No cesará el día y la noche. No va a haber algo que sea, o sea, el mundo sí se va a acabar, pero no se va a acabar por la mala administración del ser humano. Va a ser una intervención divina la que va a traer el fin del mundo. A mí me encantan las películas de Mad Max. A mí me encantan esas películas apocalípticas de luchando por la gasolina y por el agua y de Walking Dead y los muertos y los zombies. Me encantan esas películas apocalípticas de que el hombre metió la mano y la embarró. Pero no, el mundo se va a acabar es por una intervención divina. Y se va a acabar cuando el Señor lo diga, no antes ni después, no cuando el hombre lo diga. Entonces, es eso lo que va a suceder. Y va a ser algo que se salga aún de la misma contingencia del ser humano. Va a ser algo sobrenatural. Ahora, uno dice, ay, el Señor entonces tan lindo, tuvo misericordia. Pues yo les tengo noticias, mis hermanos. Ya Jesús nació. Ya Jesús vino. Ya la promesa se cumplió. O sea que en cualquier momento puede venir el fin del mundo. Porque el Señor ya cumplió. Sencillamente tiene que cumplir de todas esas señales antes del fin que está en Mateo 24, falta una. Y este evangelio será predicado en todas las naciones. Ahora, ¿por qué tiene que predicarse el evangelio en todas las naciones? Porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Señor que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el mismo Dios del día de hoy. El mismo Dios que durante 120 años permitió que Noé predicara. Acuérdense que en ese momento todas las personas estaban concentradas en un mismo territorio. Aún no había venido la Torre de Babel. Todavía la gente no se había separado cada una para su lado. No. Hasta ese momento, en el tiempo de Noé, se cree que la tierra todavía no se había quebrantado y se habían formado los continentes. Era solo una masa de tierra, la Pangea. Entonces se cree que toda la gente estaba concentrada en un solo lugar y en 120 años lo más posible es que el mensaje le haya llegado a todo el mundo conocido en ese momento. Lo que pasa es que todo el mundo se hizo el loco a ese mensaje. Por eso el Señor sale completamente limpio. El Señor no dijo viene el fin y a los 5 minutos vino. El Señor anunció ese juicio 969 años antes. Y luego 120 años de que realmente llegara, puso a construir un arca donde algunos se salvarían. De hecho, las dimensiones donde iba a dormir Noé y su familia eran inmensas, cabía mucha gente, pero solo estuvieron 8 personas. ¿Por qué? Porque la gente fue incrédula, porque la gente amó más su pecado que lo que el Señor les estaba diciendo. Noé les estaba diciendo, vuélvanse a Dios, y la gente se negó a creer en Dios, se negó a creer que venía un diluvio. Creer para ellos en que lloviera agua, que cayera agua del cielo, era como que llovieran hamburguesas al día de hoy. Entonces, ellos no creyeron. Y el mismo Dios de esa época es el mismo Dios de ahora. Ese mismo Dios que permitió que Noé fuera pregonero de justicia durante 120 años, ese mismo Dios no va a venir en juicio hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo, hasta que el evangelio llegue a toda lengua, a toda raza, a toda nación, y la gente sea inexcusable de que no escucharon el nombre de Cristo Jesús. Noé y Cristo proveyeron salvación por medio de la obra decretada
y Jesús mismo proveyó salvación mediante la obra redentora proyectada por Dios. La provisión de Noé fue aceptada por unos pocos. Algunos también la rechazaron, algunos la aceptaron y vino finalmente. Hubo un resultado y fue que vino el diluvio. La provisión de Cristo también es aceptada por unos pocos, es rechazada también por algunos y aceptada por otros, y también vendrá. Indefectiblemente sucederá lo que el Señor ha dicho. Indefectiblemente sucederá lo que el Señor ha dicho. Noé almacenó los alimentos necesarios en el arca. Cristo es nuestro sustento, el pan de vida. Es el alimento para nuestra alma. Noé fue protegido. Cristo fue quien preserva a los suyos del mal. Por eso es que el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque el Señor nos protege. Noé vino a ser cabeza de un nuevo mundo. Él es el patriarca luego de que salen esas 8 personas a la cabeza de Noé, mientras que Cristo ha venido a ser cabeza de toda la creación.